Muy bien. Saludos, buenas noches a todos. Aquí una vez más, Emanuel López La Santa, una vez más aquí con las entrevistas. Y hoy tengo a una invitada muy especial, a Sofía. Saludos, Sofía. ¿Cómo están? Saludos, Sofía. Muchas gracias. Sí, estamos bien, gracias a Dios. Y bueno, antes de iniciar, como siempre, como es de costumbre, vamos a rezar un Ave María. Así que Sofía me acompaña. Por supuesto. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy Amén. bien. Bueno, pues Sofía, vamos a ver. Bueno, para que la gente te conozca, la audiencia te conozca, me gustaría que nos dijeras quién eres, de dónde eres, qué es eso de Regina Historia. A ver, un poquito sobre ti. Una presentación sobre mí. Sí, Bueno, antes que nada te quería agradecer que me hayas invitado. La verdad que es un placer estar acá. Eh, y bueno, me presento así más o menos brevemente. Mi nombre es Sofía González Calvo. Quizás me ubican por el nombre de la página, Regine, muchos me dicen Regina pensando que es mi nombre, pero no, es como mi seudónimo, podríamos decir. Soy argentina, nací en la ciudad de Buenos Aires y eh, siempre supe que la historia siempre me gustó, pero yo pensaba estudiar literatura. Yo soy de una familia donde muchos profesores de literatura, entonces es como algo que está muy calado dentro de mi familia, pero bueno, a los 15 años vino una profesora de historia que la verdad es que me cambió la vida. Me encantó cómo daba clases y ahí me di cuenta que quería ser historiadora. Y finalmente lo hice, a los 20 años entré a la Universidad Católica Argentina, estudié, me recibí de profesora de historia, ahora este año, si Dios quiere, voy a empezar el doctorado, si todo va bien. mira qué bien. Ese es el plan. Y la página nació más que nada porque fue como gestándose de a poco, no es que la idea me surgió de la noche a la mañana. Yo me di cuenta que con mis amigos, etcétera, yo, con mis alumnos incluso, me gustaba mucho, me gusta mucho dar clases, algo que me nace, es una vocación, siento que me nace a mí, es algo que lo tengo muy calado. Y me daba cuenta que me encantaba compartir lo que sabía con mi familia, etcétera. Y en algún momento dije, bueno, esto lo tengo que compartir a través de los medios, era una manera también de transmitir. Y Ujú. obviamente, al igual que mucha gente, por lo menos en mi país, durante la pandemia del 2020, estábamos todos encerrados, no sabíamos qué hacer y ahí surgen muchas páginas amigas y bueno, la mía también, que decimos, bueno, vamos a hacer algo porque yo enseguida terminaba mi trabajo como profesora, corregía, etcétera, y después era el día estar haciendo la nada misma. O sea, entonces me empezó a entrar como una especie de desesperación de que tenía que hacer algo. Y así es como surge la página, el 4 de junio del 2020. 2020, sí. Y bueno, la página empezó a crecer de a poco y La tienes después se fueron en Instagram. en Instagram y en YouTube. También está en Facebook, pero estoy por cerrar Facebook. Esto va a quedar solo en Instagram, en YouTube y en Twitter. Ok. La idea es compartir ahí en Twitter compartir los artículos que escribo en Instagram, que es como mi fuerte. Y en YouTube quiero empezar este año a grabar videos míos, como tipo charlas y esas cosas que a la gente le gusta mucho. Así que bueno, la página fue creciendo de a poco, muchos amigos me ayudaron, me dieron una mano, gente que tiene muchos seguidores y creció, creció y bueno, ya tiene, este año va a cumplir 3 años, así que sí, no me podía imaginar que iba a llegar a este punto. No, nunca me lo hubiera imaginado, pero bueno, Dios quiso que fuera así. Qué bueno, qué bueno. Y acá estamos. También tiene un fin apostólico la página. Sí.
además de querer difundir la verdadera historia, y con el tiempo me di cuenta que lograba mucho a nivel apostólico. Gente que me escribe y me dice, no, mirá, gracias a las charlas con vos y Mamela empecé a rezar rosario, empecé a Oh, ir a misa, y wow. vos decís, wow, sí, sí, sí. Cuando me dicen eso, yo es como que ahí me doy cuenta la dimensión de lo que uno hace, que uno cree que no hace nada. No sé, yo a veces tengo la noción de que para ser apostolado tenés que salir a predicar e ir a un lugar y Exacto. quizás no es lo mío está por otro lado y bueno, me di cuenta que a veces, no sé, uno llega más a la gente de maneras que no se imaginas nunca, Sí. más o menos, eso soy yo. Sí, no, de hecho, yo te conocí con los videos de, ¿verdad? Que te lo decía ahorita, con los videos de Mamela Fiallo. No, no era una entrevista, era como si estuviera dando como una clase, pero era casi Algo así, sí. entrevista, así, que hablaste sobre los templarios, sobre las cruzadas, y la verdad que me encantó, porque yo había visto una película, creo que fue Kingdom of Heaven. Sí, Entonces, esa película yo la vi cuando pequeño, a mí me encantaba esa película. Y yo, wow, qué brutal. Claro, pero era un nene chiquito. Cuando yo crezco ahora y la veo de nuevo, yo, espérate, wow, aquí están como que ojo. di- distorsionaron un poco esa la cosa, como que la iglesia son los malos, son asesinos y bueno, ok. Entonces, viendo esa pequeña conferencia que hiciste y también con un poco, ¿verdad? De otras cosas que he leído, he visto cómo han falsificado la historia un poco, cómo han falsificado la historia y bueno, ya que tú te dedicas a la historia y la verdad que he crecido mucho con eso. Así que te doy las gracias, ¿verdad? Y sigue, No, por favor. sigue hacia adelante con ese apostolado que la verdad que hace mucho bien. Muchas gracias. Hace mucho bien. Esa es la idea, seguir, mientras Dios quiera, acá estamos. Así es. Y bueno, Sofía, te quería preguntar, yo que soy un poco chismoso, este, desde, Adelante. desde pequeña, ¿te criaste en un ambiente católico o fue o eres católica así culturalmente, tradicional? No, mi familia es practicante desde siempre. Yo me crié en una familia muy católica. Fui bueno, obviamente bautizada, tomé la comunión, todo, misa de todos los domingos, rosario todos los días. O sea, para que te hagas una idea que mi familia es practicante. Eh, Y también colegio católico, monjas, sacerdotes, etcétera. Obviamente eso te da una formación que cuando salís de la secundaria no elegís cualquier facultad. Acá en Buenos Aires tenés la Facultad de Buenos Aires, la UBA, que es muy marxista, muy mal ambiente, y yo creo que si hubiera ido ahí hubiera sufrido un montón. mm, Realmente es un ambiente muy politizado y muy zurdo. Entonces, bueno, elegí ir a la católica, que es mucho mejor ambiente. Pero sí, me crié en un ambiente católico y bueno, mis padres, mi mamá falleció, pero bueno, ambos muy católicos y hasta el día de hoy la familia sigue adelante con eso y bueno, sí, para mí es una parte clave y si me permitís agregar, muchas veces la gente, ya no tanto, pero me han hecho cuestionamientos de por qué hablo tanto de la religión y por qué meto la religión como si historia y religión fueran dos cosas separadas, como que ujú, no tienen nada que ver. Cuando yo hablo de historia, no hablo de religión. Y yo, la verdad, es que digo, para mí es algo que está totalmente unido, no solo porque lo está, sino que yo soy católica y no puedo ponerme como en cajones separados, decir, bueno, ujú, hoy voy a ser exacto. católica, ahora voy a ser historiadora. Para mí es toda una cosa que está tan unida que yo siento que cuando hablo de, bueno, hoy es la fiesta de tal santo, o vamos a hablar de las cruzadas, o yo tengo que decir la verdad y como católica es mi deber, entonces no son cosas que puedo separar. Y eso lo tuve siempre claro y lo voy a seguir manteniendo. Para mí el catolicismo es clave en mi vida, te diría que es lo más importante, la misa, el rosario, todo eso. Siempre lo tuve claro y me lo han inculcado mis padres. Amén. Qué bien. Ah, bueno, Sofía, me estás cayendo bien, muy bien, Pero mal. muy bien. Bueno, Sofía, pues algo que, ¿verdad? Que por eso fue que te invité, que quería hablar sobre un tema, ya que eres historiadora, ya te conocía, y
Bueno, quería hablar, ¿verdad? O preguntarte sobre este tema de este personaje de la reina Isabel la Católica. Para que nos cuentes un poquito sobre quién es ella y por qué para nosotros los latinoamericanos o hispanoamericanos Sí. debe ser, debe ser importante para nosotros. ¿Quién es esa reina? Bien, es una buena pregunta. Mucha gente quizás la conoce de nombre, pero no conoce su obra y yo te diría, si la tuviera que definir, es la madre de América. Obviamente la Virgen de Guadalupe es la madre espiritual, pero si tuviera que decirte una persona, un ser humano, bueno, obviamente Isabel la Católica es la piedra de origen de todo lo que nosotros, o sea, nosotros le debemos básicamente todo. ¿Y por qué es esto? Bueno, más o menos a grandes rasgos le tengo que presentar por si alguien no conoce este personaje. Isabel la Católica nació en 1451, era una princesa de Castilla. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento perdón, España, lo que es hoy en día la península ibérica, que sería España y Portugal, estaba dividido en varios reinos y luchaban contra el poder de los musulmanes. Los musulmanes los habían invadido hacía 8 siglos y ellos era paso a paso luchar contra el invasor. Ya era una cruzada, de hecho, para España. España no participó tanto en las cruzadas en Medio Oriente porque ellos tenían su propia cruzada Mm, en su sí, casa. sí. Em, ¿Vos querés que más o menos cuente la historia? Vos decime, porque capaz que yo me voy un poco Sí, no, por pues las cuéntale ramas, tú. no sé. Sí, sí. Perfecto. Esta princesa castellana nace, obviamente es hija del rey Juan II de Castilla, y en ella no era la heredera al trono, ella era tenía dos hermanos que obviamente los varones tenían preeminencia en la línea de sucesión, entonces ella no estaba destinada a ser princesa. Por los avatares, digamos, de la vida, le toca, su hermano, el más grande, era un desastre, muy mal gobierno, muy mal cristiano, incluso era amigo de los mismos moros, había tomado costumbres de los moros, o sea, un desastre. En todos los aspectos, mal gobernante, todo. Y da lugar este mal gobierno a muchas guerras civiles. En esas guerras civiles, los rebeldes, podríamos decir, toman como rey al hermano de Isabel, al más chico. Y ese Alfonso. hermano, Alfonso, exactamente. Y ese hermano muere misteriosamente envenenado al poco tiempo de ser nombrado rey. Isabel ya es heredera, sabe que es la verdadera heredera porque su hermano no tiene un hijo que podríamos decir que tenga la certeza de que es su hijo. La hija del rey Enrique era, no había certeza de que fuera su hija legítima. Había muchas dudas, entonces Isabel lo que luchaba era por su derecho dinástico. Y eso es lo que la va a impulsar siempre desde el ámbito católico, porque es una persona que desde chica fue educada católicamente y nunca lo dejó, muy devota y además muy respetuosa de su hermano. Nunca jamás tuvo la idea de, bueno, voy a destronar a mi hermano porque es un mal rey, nada. Finalmente, cuando Isabel es elegida reina, que le va a costar un montón, porque una vez que su hermano muere, viene otra guerra civil terrible contra su sobrina. Ella pobre, le va a tocar vivir una vida dificilísima. Y digamos que si tenemos que nombrar hitos importantes en su vida, uno es la unificación de los reinos españoles. Como les decía, los reinos españoles estaban divididos y a partir de su matrimonio de Isabel con su primo segundo, Fernando de Aragón, ya van a unir los dos reinos más importantes de la península. Y de ahí poco se van a ir uniendo los demás reinos. ¿Cómo va a concluir esta unión? Con la conquista de Granada, que era el último reino musulmán que quedaba en España. Esa conquista les va a llevar mucho tiempo, mucho dinero, pero finalmente lo van a poder lograr. Otra cosa que hizo Isabel muy importante antes de que entremos en el tema de América es la unificación religiosa. Mm, España estaba dividida entre musulmanes, judíos y católicos. Isabel va a luchar mucho por unificar todo bajo la fe católica, quizás con medidas que hoy en día nos suenan muy polémicas.
y si uno las piensa, dice, no hubiera convenido hacer esto, pero con el diario del lunes es muy fácil criticar y Ujú. decir, no, no hubiera de... Sí, Eh, los musulmanes fueron, digamos, como los musulmanes eran técnicamente para ellos paganos, ellos sí fueron evangelizados, pero los judíos para los católicos no eran considerados paganos, sino, podríamos decir, herejes. herejes, exactamente. Entonces se les dio la oportunidad de convertirse y si no, se tenían que ir. En un plazo de 6 meses se tenían que ir del reino. Fue una retirada bastante caótica y de hecho hoy en día uno se da cuenta que no fue la mejor medida, pero bueno, eso les permitió unificar todo bajo la fe católica y después reformar las costumbres que tenía todo el clero católico, los monjes, las monjas, los sacerdotes, que era un desastre, había mucha relajación. Entonces tenemos la unidad territorial, la unidad religiosa y finalmente la unidad política que es clave, que es el tema de que los varones, los nobles, se levantaban en armas porque venían ya del reinado de Enrique IV haciendo lo que querían, entonces obviamente pensaron que con Isabel iba a ser lo mismo. Mm. Y ella a patadas, como decimos acá, los puso en vereda, los puso en orden y unificó todo el poder bajo la corona de Castilla y de Aragón. Y esto es muy importante porque ella va a ser una reina por derecho propio, o sea, no es solamente reina consorte de Fernando, sino que es reina legítima por derecho. Y en esa época, las reinas en general le cedían el paso a los varones para que gobernara. Era como más normal, si querés, que el Ujú. hombre gobernara, porque se considera que la mujer no tenía como ese carácter para gobernar, que esta mujer tenía otro ámbito. Sí. Isabel va a ser una de las mujeres que va a demostrar que esto no es así, porque cuando ella hereda el trono de Castilla, Fernando dice, bueno, listo, Isabel, vos te vas a hacer tal cosa, yo voy a gobernar Castilla en tu nombre. Isabel se planta y le dice, no, yo soy la reina de Castilla, vos acá sos el rey consorte, pero, o sea, olvídate, acá yo mando yo. Y así como el rey consorte es Fernando, en Aragón la reina consorte es Isabel. Y los dos tienen el mismo sentimiento de unidad, o sea, en eso pensaban igual y firmaban las órdenes y había una unidad que eso es súper importante, no es que tenían, coincidían en los ideales principales. Y vos me preguntaste, bueno, ¿por qué es importante para nosotros los panamericanos? Eh, Isabel va a apostar a una misión que en su momento uno diría es una locura lo que hizo en términos humanos. Pero mientras ella estaba en plena conquista de Granada, cuando tenía las arcas del tesoro vacías, estaba poniendo todo lo que tenía en eso, se le presenta a este marinero, Cristóbal Colón, con un plan que la verdad es que no cerraba mucho, porque ese plan Isabel lo manda a estudiar y se dan cuenta que hay errores de cálculo muy importantes. Colón lo que proponía era llegar a las Indias, que hoy en día sería la India, no, no América, sino que es la India el país, La India. Zipango, en vez de bordear la costa africana, digamos, ir por abajo, ir hacia, por el otro lado, dar la vuelta al globo, digamos. Esto de que ellos creían que la Tierra era plana, nada que ver, eso es un mito que nos han enseñado en el colegio. Se sabía perfectamente, incluso a mí me lo enseñaron así, o sea, imagínate. Sí, sí, es verdad. A mí también. Sí, no, no, que la Tierra siempre se supo que era redonda, quizás, Y que querían ir a la India a buscar especies y canela para el café y toda esa cuestión. un poco más importante que eso. De hecho, el café es americano, así que hasta el momento no tenían café, pero ellos querían ir a buscar especias, sí, porque eran claves para la conservación de los alimentos. Eran un elemento muy caro, pimienta, etcétera. Por eso es que le pusieron tanta energía en ese proyecto. No era por, bueno, vamos a hacer turismo, sino que era clave llegar a ese lugar. Entonces, bueno, ¿por qué te digo que el plan, perdón, era muy loco? Porque Isabel no tenía plata para costear un viaje así. Y Ujú. le dice a Colón, bueno, estoy en plena reconquista de Granada, o sea, me vas a tener que esperar. Y Colón espera varios años en la corte, mientras todo se orienta hacia la reconquista de Granada. Colón no solo le había presentado el plan a Isabel y Fernando, se le había presentado al rey de Inglaterra, que no le interesó, al rey de Portugal, que tampoco le interesó,
Entonces, digamos que ellos lo tenían como una mirada mucho más humana y no tanto espiritual. Isabel se daba cuenta que no solo lo humano, lo político, lo económico iba a ser y era importante, sino que por sobre todo lo religioso, la conversión de esta gente, de estos paganos. Eh, entonces ella pide préstamos, o sea, una vez que Colón se va, como cansado, le dice, bueno, ya está, me voy, me cansé, no puedo esperar más. Isabel le pide que vuelva, le dice, aguantame un poco más, espérame, ya te voy a dar la plata. Cuando termina la reconquista de Granada, que es el 2 de enero de 1492, en abril ya se firman las condiciones del viaje de Colón, o sea, no se esperó prácticamente nada. La reconquista, abril ya estaban firmando el contrato, podríamos decir. Mm, Y ya en agosto, el 3 de agosto, Colón sale con tres carabelas súper conocidas, la Pinta, la Niña y la Santa María, que ujú, hoy en día nos parecerían una miseria porque eran unas naves así. Y ella tuvo que, de hecho, endeudarse. Eso de que vendió sus joyas también es un mito. Ella tuvo que pedir préstamos a los banqueros, pero se endeudó mucho para pagar esa expedición. mm, Y gracias a, a la confianza que tuvo en Dios y en Colón también, los españoles llegaron a América, llegaron primero a una isla que es de República Dominicana, la isla de Guananí, y después ahí empezó la conquista, civilización y más que nada evangelización, que era el principal objetivo. ujú, Gracias a Isabel la Católica, te podría decir que todo lo que tenemos hoy en día, el idioma, la religión, las instituciones políticas, la cultura, todo le debemos a ella porque ella apostó por algo que humanamente parecía una locura y de hecho lo siguió sosteniendo y además protegió algo que es inédito en la historia, protegió a los indígenas, hizo leyes ujú. de protección y siempre fueron prioridad para ella. Es algo que en la época no nadie hizo y de hecho, si hay un ejemplo, no lo sé en este momento. Entonces, bueno, claramente es alguien que tenemos que conocer la historia y también es muy difamada justamente por el tema de los judíos y por el tema de la conquista de América, que hay mucha historia en contra. Después está la Inquisición, que no me quiero meter en eso ahora, quizás si querés, pero es como un tema muy grande para abarcar. Pero bueno, Sí, Isabel la Católica es una persona muy bastardeada, podríamos decir hoy en día. Porque bueno, obviamente la historia de hoy cuenta algo totalmente distinto, otra cosa. sí, ¿no? De hecho, tú comparas eh, las conquistas o los demás imperios que llegaron, por ejemplo, tú pones el de los ingleses que llegaron a Estados Unidos y lo comparas con los españoles que llegaron acá a América y tú puedes comparar que aquí en Latinoamérica pues hay un mestizaje, algunos son blancos, otros son blancos con pelos ondulados, hay negros, hay trigueños, hay un mestizaje realmente. Y tú vas a Estados Unidos y lo que hay son o blancos rubios, o negros, o ahora latinos que están Claro, allí en Estados Unidos. O bien, sea, que no hay divididos. sí, no hay un mestizaje allá. Y es que, bueno, eso creo que eso es otro acontecimiento histórico, ¿verdad? Pero allá tengo entendido que por los ingleses tener digamos, esa teología protestante, vean como que a los indios inferiores, como que no tienen alma. En cambio, los españoles sabían, como eran católicos, pues sabían que los indios, pues sí tienen almas, que eran hijos de Dios y pues que había que evangelizarlos. Entonces, había por lo menos esa diferencia. Exactamente. Mira, acá principalmente a América llegaron, bueno, los ingleses, franceses, holandeses, portugueses y españoles. Alguien, seguro que alguno más, pero más que nada esos. Y los españoles se destacan por encima de todos los demás, seguidos por los portugueses hasta por ahí nomás. Porque los españoles desde el principio, obviamente yo te estoy contando a rasgos generales porque Ujú, esto no es claro, claro. perfecto, hubo errores, hubo abusos, Sí. etcétera, pero a grandes rasgos la ley española, las leyes de Burgos, las leyes de India, siempre consideraron a los indios seres humanos, seres que tenían alma, no animales,
seres que había que convertir y civilizar, digamos, llevarles la cultura europea y más que nada el catolicismo. Pero, y ahí está la clave, no suplantar la cultura indígena o las tradiciones indígenas con lo europeo. Eso fue lo que hicieron los ingleses, sino llegar a un mestizaje. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque de hecho los primeros registros de la lengua, por ejemplo el náhuatl, hay catecismos de la lengua azteca que Mm. hacen los primeros monjes que llegan a América, ahí llegan franciscanos, si no me equivoco. Sí, que se pusieron a aprender la lengua de los indígenas. Claro. Exactamente, y la registraron e hicieron catecismos. O sea, eso indica que había un interés en convertir a los indígenas y además se respetaban mucho las costumbres siempre y cuando no fueran contra la moral católica. Obviamente los aztecas mataban personas, hacían sacrificios humanos, obviamente eso no condecía con los preceptos católicos, pero se respetó mucho y por eso también hasta el día de hoy todos los pueblos hispanoamericanos tenemos costumbres que nos han quedado de la época precolombina. Tenemos usos que nos han quedado de eso. En Argentina, te cuento porque es lo que yo conozco, a nosotros nos han quedado muchas costumbres como el mate, palabras que vienen del guaraní, etcétera, que nos han quedado de la cultura, obviamente, precolombina. Y acá no es que se hace una distinción, bueno, eso es precolombino, entonces no lo hacemos. Es como lo más natural, te criás con eso. Claro. Obviamente, en otros países es mucho más fuerte esto, porque en mi país hay una diferencia que hubo mucha inmigración europea posterior, pero en otros países hubo menos inmigración y se ve mucho más esta raíz, digamos, precolombina. Y lo ves también en las personas, como decías vos, se ve hay mucha diferencia. Podés ver indígenas, ahora están viniendo mucha gente negra, gente blanca, mestizos, etcétera, que es algo que la corona siempre fomentó, el mestizaje. ¿Y por qué te digo que esto es diferente a Portugal, Inglaterra, etcétera? Portugal también hubo mestizaje, pero Portugal le puso mucho foco a lo económico. Para ellos lo económico era la prioridad y para eso traen muchos esclavos negros y para Portugal la esclavitud va a ser un problema muy grave que va a tardar muchos años en resolverse. Los portugueses en eso no tenían problema y de hecho nos robaban esclavos a los españoles, al Río de la Plata, porque eran indios que habían sido educados por los jesuitas, entonces tenían el hábito de trabajar, etcétera, entonces nos lo robaban a nosotros. Te podrás imaginar que Portugal era un reino católico, pero le estaba poniendo mucho foco a lo material. Y después tenés ejemplos como por ejemplo Estados Unidos, que podríamos decir que Estados Unidos y Holanda son los peores en eso, que para ellos directamente había que traer su cultura y suplantar la cultura del lugar Ujú. y suplantar a los habitantes del lugar. O sea, no hay ningún interés en el mestizaje, es venir los blancos anglosajones, protestantes, en este caso son anglicanos, venir, instalarse y si en el lugar donde están había una tribu india, o la matan o la hacen, la expulsan, la hacen irse. Ninguna intención de mestizaje. De hecho, estaba prohibido y era penado. Después vienen todos los esclavos que van a trabajar más que nada en el sur, que tampoco se podían eh, mezclar con los Sí, blancos. Estaba penado. tengo entendido que el matrimonio, por ejemplo, creo que fue en Florida. Ese dato lo escuché de Mamela Feayo, que contó que en Florida se tiene este registro que en el 1500 por allá hubo el primer matrimonio en Estados Unidos de un blanco europeo con una india, si no me equivoco, o Sí, con una negra, algo así fue. Entonces, pero era sí. ¿verdad? De diferentes razas, el primer matrimonio. Pero, ¿qué pasa? Ya cuando Estados Unidos se estableció, no, o sea, eso no se permitía. Y no fue hasta, creo que hasta el 1960 o 70, si no me equivoco, que en Estados Unidos se puedan casar ya los blancos con los negros. Eh, Exactamente. entonces ahí Cuando tú ves como viene que el, o sea, una diferencia, un racismo. Sí, totalmente. En la época que vos decís Florida era colonia, no me gusta decirlo, pero era territorio español en ese momento. Exacto. Recordamos que Florida y California son
conquistas españolas que después Estados Unidos o le compró o conquistó a España. Por eso se permite este matrimonio. Y la división incluso entre afroamericanos y anglosajones hasta el día de hoy en Estados Unidos es muy notoria. Hoy en día se fomenta mucho la integración racial, etcétera, pero si vos ves, no hay tanto mestizaje como sería normal en dos razas, por decirlo de alguna manera, que hace siglos que conviven, por lo menos 3 siglos, ponele, 2 siglos. Está muy delimitado los que son negros y los que son blancos, y hay muchos problemas raciales incluso hasta el día de hoy. Que hoy en día la ley no te prohíbe casar un blanco con un negro, antes estaba penado por la ley. Entonces ahí se nota una gran diferencia. En los Cosa países que, hispanoamericanos, más sí, mezcla. cosa que en los países, ¿verdad? En Latinoamérica, que éramos parte de España, eso no existía. O sea, éramos libres, o sea, podemos casarnos, la gente se podía casar, los blancos con los indios con los blancos, etcétera. Entonces, Claro, pues se ahí hay un, fomentaba. exacto. Entonces, bien interesante. Y por eso es que quería hablar de estos temas, porque hoy en día, incluso a mí me pasó cuando estaba en la universidad, y le pasa a todos los jóvenes que llegan a la universidad, o bueno, primero en los colegios o en las escuelas hay mucha desinformación, no enseñan mucho estos temas. Sí, Entonces, cuando van para la universidad, el muchacho de colegio que aprendió nada más el Padre Nuestro y el Ave María, ya cuando llega a la universidad, viene el profesor y te empieza a hablar mal, que si mal de la Iglesia Católica, que si de la Inquisición, que si de las cruzadas, y uno, pero ¿qué es eso? O sea, yo nada más me sé el Ave María, claro, entonces me está hablando, entonces te empiezan a hablar mal acá del descubrimiento de América. No sé si pasa allá en Argentina, con eso del mucho, descubrimiento. Eh, mucho. entonces, Cristóbal Colón es el malote, que tampoco se está diciendo que es un santo, pero fue lo peor. Entonces, hay como una falsificación de la historia. Entonces, pues, por eso es que quería hablar de estos temas, porque realmente se necesita como que relatar la verdad para que la gente, pues, la descubra, de que debemos estar orgullosos de nuestra historia, de nuestra identidad, ¿verdad? Que también la gente de otros países, por ejemplo, los argentinos, los españoles también son nuestros hermanos. Sí, nuestros Claro, hermanos en la fe son católicos y todo, pero también, o sea, históricamente éramos todos hermanos, éramos todos uno. Tenemos sí, prácticamente la misma cultura, hablamos español y creemos en Dios, en el mismo Dios. O sea, entonces, fuera eso, ¿no? Eso de la falsificación de la historia que estaba en todas partes. sí, sí, es terrible. Imagínate que yo fui a una universidad católica, amo la UCA, la Universidad Católica Argentina, pero justo que vos decís este ejemplo, a mí en medieval, en historia medieval, me tocó un profesor marxista en la Mm, Universidad Católica. mm, Y este profesor marxista nos dio pura historia económica. O sea, yo historia medieval lo tuve que aprender por mi parte, porque hechos históricos vi poco y nada. Era todo el paso del feudalismo al capitalismo, de no sé qué a no sé qué. Y estábamos ya terminando el cuatrimestre cuando yo le digo al profesor, tipo, profe, ¿cuándo vamos a hablar de las cruzadas? Como diciéndole, estamos terminando la materia, ya estamos en el siglo XV y las cruzadas. Bueno. Entonces, ¿Y qué te debe dijo? haber no, dije, bueno, 5 minutos le dedicó a las cruzadas y seguimos de largo. Y, Era un y, desastre ese y profesor. ponte a ver Kingdom of Heaven, me imagino que te dijo. No me sé si me lo dijo, pero era un desastre igual de profesor. Era muy, muy mal educado, contaba Oh, chistes, o wow. sea, era un desastre. Sí. Más allá de eso, le encantaba como meterse en cosas bastante incómodas, pero te digo, le dedicó 10 minutos con toda la furia y siguió de largo. Y vos Oh, te das wow. cuenta, las cruzadas son un hecho clave, aunque vos no seas católico, seas, ponele anticatólico, las cruzadas son un hecho clave a nivel histórico, económico, político, obviamente católico, no podés ignorarlas, pero eso es justamente el odio que hay mucho que viene de la izquierda Sí. y que en mi país es muy fuerte. En este país hay mucha movida en contra de lo que fue la evangelización de España y lo que es la obra de España en América. Para darte un ejemplo, que esto se replica mucho en otros países, pero en el caso de Argentina es muy fuerte. Nosotros detrás de nuestra casa de gobierno había una estatua de Cristóbal Colón
que había sido donada por la comunidad italiana de inmigrantes italianos en Argentina, que es la comunidad que más inmigrantes mandó a la Argentina, o sea, es muy fuerte la herencia italiana acá. Ellos donaron una estatua de Cristóbal Colón que tradicionalmente había sido ubicada detrás de la Casa de Gobierno mirando hacia el río. Bajo el gobierno de los Kirchner, de Cristina Kirchner, esto te estará hablando del 2000 y pico, principio del 2000, esa estatua fue quitada porque era un genocida, Cristóbal Colón, y fue removida la estatua. Yo me acuerdo que para ir a la universidad tenía que pasar por la casa de gobierno, por detrás, entonces yo vi cómo habían bajado la estatua, la habían puesto así nomás en el pasto, la estatua se estaba rompiendo toda, pusieron una estatua de otro personaje histórico que sí, es importante, pero no tiene nada que ver con, no es algo que nos una a todos. Exacto. Una mujer que había de hecho luchado contra los españoles en el norte, Juana Zurduy, y a Colón lo llevaron a la Costanera, que es otro lugar totalmente distinto frente a uno de los aeropuertos más importantes del país, pero totalmente oculto. Y eso es obviamente una modificación de la historia. Así te puedo contar un millón de ejemplos, pero Sí, tal cual, vos, si venís con mala formación de la primaria y secundaria, o sea, ya como le dirá nivel inicial, nivel medio, cuando vos salís del colegio tenés muy pocas herramientas y lo sí, que te vendan, si vos no te formás personalmente, vos vas a creer todo lo que te dicen en la facultad, es lógico. Por eso sí, es muy importante sí, conocer. eso es importante porque se ve mucho, muchos jóvenes que son tradicionalmente católicos, van a misa, etcétera. Entonces, cuando salen de la escuela, van a la universidad, el profesor le habla de todos estos temas. Entonces, ya en 3 meses, ese muchacho que era monaguillo, por ponerte un ejemplo, a los 3 meses de ir a la universidad, ya dejó de ir a misa. ¿Por qué? Sí, Y no fue que le hablaron de Dios, no, es que Dios no existe. No, no, no le hablaron ni de que Dios no existe, le hablaron mal de la iglesia, le hablaron mal sí. de la historia de la iglesia. Entonces, eso es lo importante de nosotros formarnos, conocer bien la historia de la iglesia, la historia de nuestro país, porque hoy en día eso se está incluso hasta falsificando. Y una manera de alejar a la gente de Dios es contarle mal la historia. Es Contarle una mal la gran historia. herramienta. Para Sí, la historia mal contada, digamos, hasta con una mala intención, te querría decir, es una herramienta clave para alejar a la gente de la religión, porque además es un gran negocio. Eh, Generás división política, generás resentimiento. Es sí, un negocio redondo que se impulsa mucho por odio a la fe, por odio a la cristiandad, lo que significó España, pero sobre todo porque es un negocio enorme. Vos podés vender películas, podés vender libros, podés tenés como muchas salidas económicas sí, y que te convienen, le convienen al gobierno y además al dividir a la gente en algo tan importante como es la historia, es una grieta, como decimos acá, que es muy difícil de zanjar. Y eso obviamente responde a ciertos intereses que ya sabemos de quiénes son. sí. Entonces, volviendo de nuevo al personaje de Isabel, yo me acuerdo que yo había comprado un libro de Isabel la Católica, pero era un libro un poco extenso, presentaba escritos de Isabel, pero de aquella época, y yo, wow, yo no, esto está un poco fuerte para mí, que yo no soy historiador ni nada por el estilo. Entonces, yo me puse a ver la serie de Isabel. Hay una serie Ah, española de sí, sí, Isabel, que, bueno, hay que tener cuidado, porque hay escenas fuertes, sensuales, etcétera, pero encontré que, no sé si conoces a un compatriota tuyo, Sofía, el padre Javier Olivera Rabasi. sí, 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 Él lo tiene conozco. en su web, que no te la cuenten, ustedes buscan la parte que recomienda películas y él está con el link recomendando la serie de Isabel. Entonces, Sí, pero esa versión que él tiene en su web es la versión, digamos, limpia, la sí, versión sí, que, censurada. la versión censurada, porque hoy en día, eh, con solo ver Netflix, uno sabe que las series te pone escenas fuertes, desnudez y Sí, bueno, ¿no? Entonces, pues, innecesarias. Sí, sí, innecesaria, exacto. Pues nada, pues la serie tiene eso, pero ya ahí pues están censuradas
¿verdad? En el canal de Que No Te La Cuenten. Entonces, pues me puse a ver la serie de Isabel. Vi creo que la primera temporada y estoy en la segunda y la verdad que me ha encantado. Yo, wow, esta, o sea, está brutal. Incluso le he cogido como que cariño a Isabel, porque la veo, o sea, la actriz que hace el papel de Isabel lo hace Es bien. excelente. Y me gusta mucho porque no sé si, ¿verdad? Porque como no soy historiador, tal vez tenga algún que otro error histórico, pero tengo entendido que el papel de ella o por lo menos el personaje que hacen de ella ahí, pues es bastante fiel a la historia. ¿Qué te parece esa serie? Mira, a mí me gustó mucho. Del punto de vista histórico, te diría que es un 90% fiel a la historia. Hombre. Quizás lo que más se equivocan es la parte que tratan de la iglesia, que hay, sí, un poco de mala intención y también de desinformación. Ujú. De hecho, a la serie de Isabel, que tiene 3 temporadas, le sigue otra serie, una película y después otra serie que se llama Carlos Rey Emperador. Y Ah, ahí sí. te das cuenta cuando ves la película y todas las series que hay mucha desinformación acerca de la iglesia. Y si algo meten ahí como para dejar contentos a la gente que, obviamente que, porque es una serie políticamente incorrecta para lo que es el día de hoy. La serie, la verdad que me gustó mucho, de vez en cuando la vuelvo a mirar porque está muy bien hecha. Coincido con vos en que los españoles suelen ser muy, ¿cómo decirte? Les encanta poner escenas sexuales que Sí, la verdad no tienen, no, es innecesarias. Y esta exacto. serie lo tiene mucho y eso a mí me da mucha bronca porque es como que les faltaran el respeto a la historia de ella. Y bueno, decís, no, no es que no pasaba esto, pasaba, Ujú. pero vos podés sugerir esas cosas y no mostrarlas. Exacto. Entonces, el padre Olivera tiene, es verdad, la versión censurada, que yo de hecho la recomiendo, pero la serie a mí me gustó mucho y es bastante fiel a lo que fue la vida de Isabel. Hay cosas que obviamente, porque en la ficción un poco tenés que retocar, etcétera, y hay cosas que vos decís, quizás esto no lo dijo, quizás no era tan escrupulosa como te muestran ahí, pero hay Mm, cosas que vos nunca vas a saber, sí, sí. realmente sí, pasaron o no pasaron, pero la serie yo la recomiendo mucho con obviamente cuidado, pero es muy buena la serie, es muy linda. Me gustó mucho que eso, tengo entendido que pasó y también lo presentan bien en la serie. Una anécdota de ella que ella antes de ser reina, el hermano de ella, que era el rey, la quería casar con un vasallo, Pedro Girón, si no me equivoco. Sí, Y pues Isabel había dicho, a mí no me mandan a casar, ¿sabes? Yo me voy a casar con quien yo quiera. Entonces, cuando le dijo, no, te vas a casar con Girón, con Pedro Girón, y ella sabía quién era ese tipo. El tipo era medio espantoso, maleante, mujeriego. El tipo creo un que espanto. se hacía fama de que no, ya vean cómo le va a quitar la virginidad. O sea, el tipo era bueno, Sí, un, sí, per- un un espanto. personaje. Y ella, Isabel, toda temerosa, toda porque la iban a casar. Y ella, 3 días antes de la boda, ella se puso a rezar de rodillas toda la noche, no durmió, ayunó. Y lo más interesante es que estuvo como 2 o 3 días haciendo lo mismo, orando, ayuno, etcétera. Y empezó a orar por la situación, que Dios le quitara su vida o le quitara la vida de él, pero que eso no sucediera. Al fin y al cabo, a él le dio como una amigdalitis, una enfermedad, y murió de repente, Sí, un día antes de la boda, antes de casarse. Entonces ahí todo sí, el sí, mundo sí. dejó de buscarle pretendiente a Isabel, ¿sabes? Así que, moraleja de la historia, si te cae mal alguien, pues rézale. No, no, embuste, no, 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 no hagas eso, Pero no que hagas de eso. ahí te muestra que era muy devota, Muy porque, devota. y que también algo importante es que tenía carácter, que Mm, quizás otras princesas de otros países se hubieran resignado a decir, bueno, está bien, es lo que me tocó, pero ella sabía que él era una mala persona, que Girón era blasfemo, había tenido muchos hijos. Girón pertenecía a la Orden de Calatrava. Por su mismo título, él tenía que guardar castidad, no podía casarse ni tener relaciones, y él tenía montones de hijos ilegítimos, ya era mm, como sabido que wow. faltaba su voto. Era una persona blasfema, o sea, todo lo que te puedas imaginar, y de hecho, bueno, Isabel se niega a casarse con él, la obliga el hermano para también un poco políticamente correrla de la línea de sucesión, como anularla políticamente. Y Sí. no es la única vez que pasa, porque Isabel la van a querer casar con un príncipe francés y con el rey de Portugal.
todos además matrimonios que no le convenían. Uno era pobre, uno estaba enfermo, medio ahí rengo, tullido, como decían en esa época, el otro era mucho mayor. O sea, todos partidos que a ella no le convenían y ella siempre o se niega o reza, pero no logra que la casen. Ella dice, yo me voy a casar como decís vos, con el que yo quiera y de hecho ella elige casarse con Fernando, porque el rey no quería que se case con Fernando. Sí. Pero ella ahí se impuso y se tuvo que escapar incluso y Mm, casarse en secreto, pero wow. es firme la chica, Eso fue firme. en el siglo XV, ¿verdad? Sí, siglo XV. Que para ese No tiempo, me supuestamente, según el feminismo, las mujeres pues, no eran nada y totalmente, sí, por lo menos, oprimidas. wow, impresionante. No, y de No, hecho, Isabel es carácter, y algo bien interesante de Isabel es que ella iba a misa todos los días. Ella iba a misa exactamente. diaria, ¿verdad que Sí, sí, sí? sí. Bien devota. Sí, 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 ella es una persona muy devota y de hecho cuando va a vivir a la corte del hermano, el hermano lo lleva a ella y a su hermano Alfonso a vivir a la corte y la corte era un ambiente totalmente inmoral, que eso lo muestra muy bien la serie, Sí, muy relajado, etcétera, y ella se refugia en la fe y en la práctica católica, porque va a tener muchas tentaciones. De hecho, la misma cuñada, la reina, va a intentar corromper a los infantes, a ella y a Alfonso, y van a tener que resistir. Y eso sí, fue gracias a la fe que los dos tenían y a la práctica. sí. Muy bien. Bueno, Sofía, ¿qué te iba a comentar? Bueno, bueno, sacando un poco el tema de Isabel, que es la que estaba interesante y me gustaría seguir hablando del tema, pero bueno, quiero respetar un poco el tiempo. Este, Además de Isabel, Sofía, ¿eres devota de algún santo o alguna santa o algún personaje así que, además de Isabel, tienes Uf, alguna devoción, algún santo? muchos. Ajá. Es, es todo un tema. Mirá, que si empiezo, a ver, yo soy devota de la Virgen de Lourdes. De hecho, mi nombre de confirmación es Bernardita, porque pues, es una devoción que está en mi familia. Después la Virgen del Milagro, que es una Virgen del norte de mi país. Y la Virgen del Buen Suceso de Ecuador, que de hecho la fiesta es ahora pasado mañana, el jueves 2 de febrero. Ok, Digamos que esas son las vocaciones de la Virgen que tengo más arraigadas. Bueno, obviamente la de Luján, que es la patrona de mi país. Y después santos, un montón. Obviamente los santos mis santos patronos, Santa Sofía, Magdalena Sofía Barat, que es mi santa patrona, que es una educadora, por eso también además del nombre la adopté por eso, porque es una hermana educadora que fundó una orden de educadoras. Y después tengo mis devociones particulares por santos que me gustaron sus historias. San Francisco de Sales, que la fiesta fue ayer. eh, bueno, San José, obviamente, el Arcángel San Rafael. Soy muy devota a la Salma Purgatorio también. Es como que tenemos un lazo muy especial ah, mira qué bien. y todas las noches rezo por ellas. No sé, tengo muchas santos preferidos, pero bueno, en diferentes épocas de la vida uno va agregando más gente cada vez, a medida que Sí, sí, conoce sí, qué bien. mucho. Y bueno, Sofía, ¿algún libro que recomiendes? Puede ser de Isabel y también algún otro libro que te hayas leído hace poco y pues que lo quieras recomendar. Mira, de Isabel les recomiendo la biografía de Walsh, Wash, Walsh. Se consigue bastante. No sé si quizás la tengo digitalizada si alguien la quiere, pero me tendría que fijar. Es muy buena esa biografía. Después, libros que haya estado leyendo últimamente. De historia exactamente no estuve leyendo mucho, estuve leyendo más novelas, porque estamos de vacaciones acá, entonces estoy leyendo La guerra y perdón, Ana Karenina de Tolstoy, o sea, nada que ver, pero estoy con los rusos, pero yo leo muchos libros a la vez, entonces es como que no te puedo decir leo un ¡Ja! solo libro. Yo soy Yo tengo igual.
Claro, en la mesa de luz y tengo la tablet con libros digitalizados y dos o tres libros siempre que voy leyendo. Libros históricos, los del padre Oliveira Rabasi, la verdad que son muy buenos. Sí, Estos son muy buenos porque es una mirada fácil para alguien que quizás no está tan metido en el tema. sí. Otro argentino que puedo recomendar es el padre Sáenz, Alfredo Sáenz, que tiene una colección que se llama La nave y las tempestades. Sí, Es una colección de la historia de la iglesia y en general de todos los mitos. Tiene uno dedicado a las cruzadas, a la Revolución Francesa, sí. etcétera, y es muy bueno. La recomiendo Eh, mucho. Tengo claro, las primeras dos de Navi y Tempestad, las tengo y son muy buenas. Porque es bien son muy fácil, buenos. es bien fácil de leer. Sí, tiene un estilo el padre Sáenz muy llevadero. Sí. Yo de hecho lo consulto mucho para dar clases porque me sirve un montón y es una persona que ha leído mucho. Pero Y de sí, Isabel la Católica, por lo menos leí que no te la cuenten, del padre Javier. Hay un capítulo exclusivo para Isabel la Católica. Y la verdad que bien resumido y bien fácil. Y bueno, espectacular. sí, sí, es como una manera de iniciarse en el Sí, tema. Después, obviamente, cada vez hay más libros y eso, pero quizás si uno quiere entrar en el mundo de la historia, no es la mejor manera de empezar, la que yo sí, recomiendo. Biografías, si a uno le gustan, como la que te estoy diciendo. Depende también un poco lo que a uno le gusta. Hay gente que le gusta no tanto la biografía, sino leer más las costumbres de la época, la política, etcétera. Entonces, ahí hay diferentes tipos de libros, pero no sé si alguien tiene una duda, vos, cualquiera, me pueden consultar, no, ningún problema. Es algo que a mí me gusta mucho. muy bien. ¿Y dónde te pueden conseguir? En, en, Em, en ¿En qué Regina página? Historia. Sí, ¿en qué página? Sí, mi fuerte es Instagram, Regina Historia. Este año le voy a dar mucho más importancia al YouTube también, pero principalmente ahí, porque el resto son en Twitter reposteo artículos de Instagram, o sea que no hay mucha movida por ahí. Así que Instagram principalmente, que es mi fuerte es lo primero que tuve. Muy bien. Bueno, pues Sofía, de hecho, para los que le interesa el tema de Isabel, o sean un poquito como yo soy un poquito más visual. Me encanta leer, pero me gustó mucho la serie. Recomiendo mucho que vayan a la web de Que no te la cuenten del padre Javier, que tiene ahí la serie censurada, y ahí la pueden Sí, ver. Y tengan mucho, ¿verdad? Ojo, porque tal vez atacan mucho a la iglesia, ponen a muchos sacerdotes, obispos que haciendo las cosas mal, que tal vez puede ser que haya sucedido, porque claro, en la iglesia, en todas las épocas, ha sucedido cosas así dentro de la iglesia. Pero bueno, nada más te ponen lo negativo y te lo exageran. Ojo claro. con eso, pero con la vida de Isabel, la figura de ella son bastante fiel, así como dijo Sofía. Y la verdad que recomiendo mucho para que vayan iniciando con la serie de Isabel. Y bueno, con el libro del padre Javier, que no te la cuenten, dos, que ahí el que está el de Isabel la Católica también lo pueden leer, y los libros de Alfredo Sainz, que yo creo que también son muy buenos. Así que, Son muy muy bien. buenos, sí. Sí, sí, tal cual. De hecho, yo en la página, ahí como decimos acá, un autochivo, pero en mi página tengo contada la historia de Isabel. Son como 14 posteos, creo, donde cuento así a grandes rasgos la Ah, yo historia. como que sí pasé, sí, sí las vi. Claro, no, no, es que si ya la conoces es como más de lo mismo, pero si alguien no tiene idea de dónde vivió, qué hizo, nada, está bueno leerlos porque te dan como una visión general. Y tuvieron mucha repercusión, a la gente les gustó mucho, así que si los quieren leer, también están ahí. Sí, muy bien. Bueno, Sofía, no te quiero coger más tiempo. No, por favor. Te quiero dar las gracias por decir que sí. Y bueno, para terminar, me gustaría terminar con una oración que se le atribuye a Isabel la Católica, ¿verdad? Por lo menos en la tradición, pero que me gustaría terminarla con esa oración que está en el libro de Que no te la cuenten dos. Dice así: Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor,
que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonita oración. Hermosa, sí, sí. La conocí, es muy linda, la verdad. Sí. Muchas gracias por invitarme, un placer, la verdad, Así que estar nada, acá. Sofía, muchas gracias y nada, que tenga, no sé cuándo empiezan las clases, pero que tenga todavía, disfruten las vacaciones que tiene. Nos quedan 15 días, un poquito más, pero bueno, gracias ahí. Queda Ah, un poco mira, de tiempo. mírate, o sea, eso es un mundo. Acá en Puerto Rico eso es un mundo, o sea, es un montón de tiempo. ¿Sí? Claro, Acá 15 días. Son 2 semanas, ¿no? sí, los docentes empezamos a trabajar a mitad de febrero más o menos y los chicos empiezan los primeros días de marzo a tener clases, así que nos queda un tironcito más de vacaciones y después a trabajar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues que tengan mucho éxito y la verdad, muchas gracias. Así que vayan No, por todos favor. al canal de Regina Historia, a YouTube, a suscribirse y a darle follow en Instagram. Así que vayan todos para Muchas allá. gracias, Muchas gracias, Emanuel. Sofía. Nos vemos. Chao, Adiós. nos vemos. Chao, chao.